Hola, mucho gusto, mi nombre es Jorge Felipe Blanco Orozco y yo les voy a hablar sobre las fuentes de información. Ok, antes que nada es importante decir qué son las fuentes de información. Las fuentes de información son medios que proporcionan contenidos al investigador. Estos son abastecedores de información, por así decirlo, para resumirlo. Pero uno muchas veces piensa que las fuentes de información dan la información de manera altruista, cuando en muchas ocasiones no es así. Un ejemplo muy común son los noticieros que muchas veces tratan de influenciar a la audiencia para que así piensen de alguna manera cuando están alterando la información de cierta forma, ¿no? Una vez hecho eso, voy a explicarles cuáles son los tipos o ejemplos de fuentes de información. Uno de los más comunes, obviamente, son las revistas. También tenemos los libros y las formas digitales, que es el más común, por así decirlo, ahora, hoy en día. En estas fuentes de información podemos tener las bases de datos, páginas de internet. Un ejemplo es Google Académico, que es muy útil. Y otra forma también son, sobre todo, las encuestas. ¿Va? Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de fuentes de información? Las fuentes de información se dividen en dos tipos principalmente. Tenemos las oficiales y las no oficiales. Las oficiales podríamos decir así que son las fuentes del gobierno, las que tienen algo en qué basarse, y las no oficiales no quiere decir que no sean malas, sino que son organizaciones no gubernamentales. En mi caso yo puse Forbes y CNN, que aunque no son fuentes oficiales, son fuentes confiables porque pues tienen un método de investigación, digámoslo así. Después de eso, tenemos también cuáles son los medios o soportes para transmitir la información. Aquí tenemos dos tipos principalmente, los cuales son los medios digitales y los impresos. Los medios digitales son todos aquellos que provienen de la tecnología, digámoslo así. Puede ser la TV, el radio, páginas web, etcétera, ¿no? En cambio, los impresos los podemos encontrar en medios físicos, por ejemplo, periódicos, revistas, libros, artículos, etcétera. Ahora bien, los medios impresos también pueden estar en medio digital. Un ejemplo son los libros digitales, entre otros. Ahora, ¿cuáles son las bases de datos especializadas? Son herramientas que nos permiten buscar información de una manera más específica sobre algún tema académico especial. Por ejemplo, en mi caso yo utilizo mucho lo que es Clinical Key o Cielo, pero lo que en sí se basa en estas bases de datos es en organizar la información para así facilitar la recolección del usuario. Un ejemplo es PubMed, que es una base de datos, pero también es un metabuscador, digámoslo así. Te permite encontrar la información de una manera más ágil. Pero para encontrar la información necesitas algo llamado operadores booleanos. Los operadores booleanos permiten hacer una búsqueda de información en internet más selectiva, digámoslo así. Seleccionar la información útil de la no útil a partir de los operadores booleanos que tenemos, que son AND, OR o NOT. Y en la siguiente diapositiva puse una imagen de cuáles son los operadores booleanos y cómo funcionan. Por ejemplo, AND nos dice que es para documentos que tengan las dos palabras. Por ejemplo, Medicons and México. Y te van a salir solo los artículos que tengan México y médicos, digámoslo así. Etcétera, ¿no? Eso sería parte de leer la imagen y entenderla. Y algo que es interesante es que muchas personas saben utilizar los operadores booleanos. Para utilizarlos es entrar a una página web y poner la palabra clave entre comillas y después el operador booleano en mayúsculas. Por ejemplo, entre comillas médico, and en mayúsculas, otra vez entre comillas México. Y así sería la forma de utilizar los operadores booleanos. Muchas gracias.